Hola amigos, bienvenidos a su programa semanal La Inmigración y tú. Mi nombre es Carlos Pereira, director de la Iniciativa Libre en la Florida, y hoy estamos nuevamente con mi amiga y compañera de La Inmigración y tú, Morela. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Morela Aguado y les acompaña su abogada de inmigración. Vamos a estar hablando hoy acerca de un tema muy interesante, que son las peticiones familiares, quiénes van a calificar y los tiempos de espera que tenemos con estas peticiones familiares, que son la manera que podemos venir a los Estados Unidos de una manera legal, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de eso. Recuerden también sintonizarse con nosotros a través del canal 235 en Comcast, María Visión y Jesus Christ Network a través de Facebook Live. Perfecto, Morela. Y antes de entrar en los detalles de quién califica y quién no, sabemos que hay muchísimo atraso en peticiones, en ajustes, en ciudadanías. Hay una cantidad de atraso. eh, ¿A ustedes como abogados les informan por el hecho de los atrasos, o una persona que vaya con un abogado tiene algún beneficio de entrar en esa lista de espera o no? No, realmente las personas me lo preguntan y justamente esta semana me lo preguntaron, abogada, pero usted puede hacer que el proceso vaya más rápido, ¿verdad? Y lamentablemente no, no porque tengas un abogado tu proceso va a ir más rápido, porque al final los centros tienen sus tiempos de procesamiento. Sin embargo, sí es importante mencionar que obviamente con el abogado yo diría que el proceso te puede ir más rápido en el aspecto de que el abogado sabe, si es un abogado empapado en el tema, sabe qué documentos va a llevar, qué requisitos necesita, y no tenés el atraso cuando te hace el trámite a alguien que no sabe. Porque si uno no presenta un documento, eso atrasa aún más el proceso. Entonces, en ese aspecto, hacerlo con alguien que tiene conocimiento del tema es lo que te va a ayudar a que tu proceso salga lo más rápido posible. Excelente. Y no, y también hubieron algunos cambios donde si tú presentas un caso nuevo, el caso tiene que ir completo. De lo contrario, Correcto. te Puede lo ser, rechazan. o lo niegan de una vez. Te lo Exactamente. rechazan o la niegan de una vez, pero se quedan con los recursos, que es bastante dinero. Sí, definitivamente lo que estás mencionando, Carlos, es la ley que entró en vigencia el 11 de septiembre, o la normativa que dice que inmigración tiene la potestad de, antes, cuando uno enviaba los documentos y le hacía falta algún papel, tan sencillo como que no te tradujeron la partida de nacimiento del español al inglés. Venía inmigración y te mandaba una cosa que se llama RFE, solicitud para evidencia, y te decía, señor, le hace falta esto, señor, le hace falta lo otro. A partir de las regulaciones de septiembre 11 ya no, puedes simplemente decir, caso ha sido rechazado o negado porque está incompleto, pero sin embargo ya se cobraron los trámites de inmigración. Sí, bueno, pues vamos a entrar en acción con las llamadas bien temprano hoy. Eh, Hermoso, porque no siquiera hemos empezado en esencia con la idea del tema de hoy, pero vamos a darle la bienvenida a Rita. Rita, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta? De Michoacán, buenos días. Excelente, ¿cuál es su pregunta? Rita. Aparentemente perdimos a Rita. Pero anyway, entonces siempre está en el ambiente la situación esta. Si tengo un abogado, si no tengo un abogado, si hago mis papeles por mi propia cuenta, hay un atraso. Eh, Particularmente en Miami hay bastante demanda de casos, y hay tres diferentes oficinas regionales, pero sí tengo entendido que en algunas branch o oficinas regionales avanzan más rápido los casos. Definitivamente que sí, que todo depende de la oficina en que te toque. Cada oficina tiene su tiempo de procesamiento. Por ejemplo, Kendall tiene un tiempo, Miami tiene otro tiempo, Hialeah tiene otro tiempo, incluso entre el servicio de Vermont, California, Texas Service Center, que son los centros que son como los centros principales que después mandan a los locales, a los field office, entonces ellos tienen también su tiempo. Se creó incluso, se están transfiriendo. Antes, por ejemplo, ahora a Vermont se le está dando más trabajo del que se le daba antes para poder distribuir un poco más y quitarle más trabajo a California, por ejemplo, y a Nebraska. Y entonces así poder
bajar un poquito los tiempos de procesamiento, porque el tiempo de procesamiento aumenta a medida que la cantidad de trabajo aumenta. Entonces necesitamos más centros trabajando en los casos para que baje la cantidad del tiempo. Y la importancia y la ley o de la normativa de tener todo completo es eso, no estar atrasando los casos. Claro, sí, porque un caso que va incompleto al final termina atrasando todos los que vienen Totalmente. después de ellos. Entonces, yo creo que ese tipo de práctica ha afectado al resto de las personas. Sin embargo, no está de todo mal los tiempos, recordando lo que pasaba hace 10 años atrás, cuando inmigración estaba centralizada en un solo edificio. Claro, que era todo. Y ahí se hacía todo, o sea, tenías que ir incluso muchas veces literalmente a dormir Sí. en el building para Sí. poder ganar un espacio en la mañana y poderte atender. Gracias a Dios esa idea cambió cuando se separó de IANS. Sí, cuando yo tenía 9 años y medio, a mí me pusieron en mi residencia mal mi segundo nombre. Y eso nunca se me va a olvidar, de que yo me fui con mi mamá, creo que como a las 4 o 5 de la mañana, sin mentir, a hacer una grande fila hasta que entráramos. Y eso pues ahora no existe, ahora tenés tus citas, te toca a tal hora, está mucho mejor. Y los tiempos han bajado, por ejemplo, las ciudadanías que estaban hace un par de meses en un año, ahora están en 6 meses. Y en Miami, en Tampa, están en 3 meses. Entonces van mejorando los tiempos de procesamiento. Sí, y eso es algo importante que tenemos que explicarle a la gente. Todas estas regulaciones que se han tomado han sido para volver a organizar el sistema como estuvo por años, donde una ciudadanía, una petición se tomaba 4 o 5 meses. Sí. Y gracias a Dios, pues las familias podían unificarse Claro. y tener su estatus migratorio pronto. Definitivamente, igual que las residencias, eran 4 o 5 meses máximo, ahora estás viendo que 1 año y a veces hasta 2 años y medio. Entonces el punto es eso, tratar de que el sistema trabaje de manera más eficiente y poder entonces bajar los tiempos de espera. Excelente. He escuchado rumores de que quieren aumentar los precios de nuevo a los fees de inmigración. ¿Tienes información sobre eso? Realmente la fecha, yo he escuchado igual, definitivamente sí hay rumores que van a aumentar los costos de inmigración. Tengo entendido que sería como para el próximo año, pero no hay ninguna decisión definitiva. Ok, bueno, por ahora continuamos. Entonces vamos a darle la bienvenida a Estela. Estela, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta? ¿Estela? Sí, Sí, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta? yo estoy llamando de Jalisco, México. Soy de Jalisco, de Guadalajara. Ok, ¿y cuál es su pregunta? Y mire, yo quisiera preguntarle a la abogada, porque yo quiero saber si tengo alguna oportunidad o alguna de volver a migrar, ¿verdad? Porque yo sí fui a migrar con mi esposo en el año de 1993, en noviembre de 1993, ¿verdad? Entonces yo tuve un problema con la inmigración porque una de mis hijas estuvo aquí en México, entonces yo ya daño de madre, yo soy muy tonta, y yo me subí arriba del carro de la... Señora, disculpe que le interrumpa, háblenos un poquito más alto y un poco más despacio porque nos está costando un poco entenderle. Usted entró en el 93 con su esposo a los Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Y luego de eso usted dice que tuvo un problema con inmigración, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cuál problema tuvo con inmigración? Cuéntenos. Mire, el problema fue que me subí arriba del carro de una Toyota, Ok. iba pasando a mi hija y a mis 2 nietos. Y llegué, la Toyota me echó toda la culpa a mí, que yo la iba pasando a mi hija y a mis nietos. Y no fue así, porque ella en migración hablaba en inglés y yo no podía hablar en inglés. Ok, disculpe, ¿dónde estaba pasando usted a sus hijas? Fue en Indio, en la segunda revisión de Indio. No lo entiendo. Sí, tampoco. Señora, disculpe, realmente no le estoy entendiendo. No entiendo qué fue lo que pasó con la camioneta. No, la camioneta yo no iba manejando yo. Ok, ¿ustedes estaban cruzando a las personas de manera ilegal?
yo nomás iba acompañando a mi hija. Ah, ok, perfecto. Cruzando la frontera, o sea, entre México y Estados Unidos. ¿Verdad? Sí. Ok, Sí, ¿y mire, qué fue lo que pasó? Cuéntenos. mire, lo que pasa es que allí, la señora, la que iba pasando a mi hija, me echó la culpa a mí. Ok. Que yo era la culpable, Ok, ¿verdad? Y yo pues no, yo nomás, pues no, yo no sabía francamente las consecuencias que me iba a llevar todo esto. Y otra cosa que la señora hablaba inglés, la Toyota, ok. y yo no hablaba. Ok, y al final, ¿qué fue lo que pasó con inmigración? ¿Cómo? Al final, ¿qué fue lo que pasó con inmigración? ¿Cuál fue el castigo suyo? A mí mi castigo fueron 10 años. Ok, la deportaron entonces. Me deportaron por 10 años. Y usted quiere saber si Y yo usted digo, pero, tiene pues, ya posibilidad de volver a entrar a este pasó. país. Mire, eso me pasó en enero de 1997. A estas fechas yo tengo muchos años de deportado. Ok, bueno señora, mire, lamentablemente usted tiene una orden de deportación y eso hace muy difícil que usted pueda, la verdad, entrar a este país, menos si usted no tiene ningún familiar inmediato que lo pueda pedir. Aparte de eso, de la deportación, estoy segura, no puedo decir 100% porque no tengo los papeles enfrente, pero tengo, por la experiencia puedo deducir o concluir de que a usted le acusaron de algo que se conoce como alien smuggling, que es introducir personas ilegales a los Estados Unidos, aunque usted no lo haya hecho, el punto es que usted fue la persona que se echó la culpa, por decirlo así. Entonces, para eso, si usted algún día solicitara entrar a los Estados Unidos nuevamente, usted tendría que pedir un perdón. Pero el perdón, usted tendría que demostrar que tiene un familiar inmediato americano que va a sufrir un daño extremo excepcional si no le dan ese perdón. Y usted no tiene, hasta donde tengo entendido, no tiene esposo americano ni hijo menor de edad que la podría calificar. Entonces, lamentablemente, le puedo decir que existe una muy alta posibilidad que a usted no la van a volver a dejar entrar a los Estados Unidos nunca en la vida. Entonces, ¿sí existe la posibilidad de que no me dejen entrar ya? Lo que pasa es que usted dice, a mí esto pasó en el 97, fueron más de 10 años, y es cierto, fueron más de 10 años, pero el castigo cuando le dan a uno de deportación no es realmente 10 años. Por 10 años no podés aplicar, o sea, tenés derecho a aplicar, pero cuando apliques tenés que pedir un perdón y tenés que calificar. Aquí hay dos problemas, aquí hay una orden de deportación. Y si fuese antes de los 10 años, usted también puede pedir un perdón para ello, pero no tiene el familiar que le permite pedir el perdón, es el problema en este caso. Sí, mire, sí tengo mi esposo ciudadano y tengo Tiene un esposo ciudadano. Ok, entonces, lo que yo le aconsejo es que usted haga a través de una consulta en privado, que usted puede escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla, usted los detalles para poder explicarle si su esposo, porque no solo es tener el esposo americano, si su esposo podría calificar para que usted pidiese un perdón, porque sí se pueden pedir perdones cuando las personas tienen orden de deportación y son acusadas de introducir personas de manera ilegal, pero es bien difícil que te perdonen introducir personas de manera ilegal a los Estados Unidos. Su esposo tendría que demostrar que va a sufrir un daño extremo, excepcional e inusual, y eso requiere de una enfermedad bien alta. Mire, deje explicarle. Sí me mandaron una carta en el año de 2016 que sí soy elegible a un perdón, porque ya Es que una cosa es que le den el... Ok, perfecto, pero una cosa es pedir el perdón y otra cosa es que te lo den. Es lo que le estoy diciendo, usted tiene derecho a pedir el perdón, pero eso no quiere decir que porque lo pidas te lo van a dar. Le estoy explicando, para que se lo otorguen, usted tiene que demostrar que su esposo americano va a sufrir un daño extremo, excepcional e inusual. Y esos detalles pues definitivamente ya tendríamos que verlos de manera privada porque habría que preguntar muchas cosas. Pero sí puede pedir el perdón, pero tiene que demostrar entonces el daño extremo, excepcional e inusual, y siempre va a quedar a discreción de la Embajada Americana en México si le van a dar el perdón o no. Nos puede enviar un correo, en la pantalla aparece el correo donde usted puede mandar más información con más detalles y vamos a tratar de buscarle ayuda, señora, con todo gusto, ¿ok? Ya agarramos toda la información y... Lo vamos a poner, ahí está en la pantalla ahora mismo. Claro que sí, escríbanos ahí con más detalle y la vamos a poder asesorar correctamente. Está bien, muchísimas gracias, oiga. Para servirle. Muchísimas gracias a usted por llamar y estar pendiente de nuestro programa. Los perdones, Morela, están basados a una petición
de un ciudadano americano, ya sea en categoría inmediata o en categoría segunda o tercera o incluso cuarta. Mi pregunta es, cuando se trabaja y se organiza un perdón para un cliente o para una persona, dice, ¿qué otras personas van a sufrir si a usted no le conceden este perdón? Ahí pueden entrar otros ciudadanos americanos que Sí. estén alrededor de la persona, como nietos, hermanos, familiares, Pues residentes. sí, y realmente lo que pasa es que para los perdones, que es lo que yo le trataba de explicar a la señora, ella tiene que tener un familiar inmediato, si no, no se lo van a dar, que ella lo tiene, es el esposo. Lo que pasa es que el nivel de prueba que ella tiene, debido a que tiene dos problemas, uno la deportación y otro el récord criminal, que no tiene nada que ver con la deportación, Claro. la hace que tenga que presentar otro tipo de perdón. Pero en el caso tuyo y en el caso de cualquier perdón, con la pregunta es sí. Yo como abogada, ¿qué hago? Yo siempre pongo al familiar que califica y menciono El hasta peticionario. Sí, que es correcto. Por ejemplo, recién tuve un caso de una señora que ella es ciudadana americana. Ella no está enferma, pero los papás de ella sí, que son los suegros del señor que está detenido en la cárcel. Entonces, el perdón está basado en el daño que ella sufriría. ¿Por qué? Porque hay leyes que dicen que los familiares de la peticionaria, que es la esposa americana, el daño que sufran esos familiares, como los papás de ella, los hijos de ella, son daño indirecto hacia ella. Entonces, hasta el perro, perico, a todo mundo hay que poner que uno puede poner, porque todo es un núcleo familiar. Un caso no es una sola cosa, no es aislado. Un caso es todas las circunstancias que van ahí. Por eso es que cuando haces los perdones, hablar de los hijos y de la educación de los hijos y de los problemas, aunque realmente el familiar que tiene que sufrir el daño, por ejemplo, en el perdón de los Estados Unidos, el I-601A, es solamente un esposo, residente o ciudadano o un padre. Pero yo siempre incluyo a los hijos porque el daño que sufre un hijo afecta a una madre o a un Claro, padre. esta semana platicando con una señora me estaba contando que su hija es su peticionaria, pero su hija trabaja ¿cómo se llama? En la agricultura y trabaja por temporadas en diferentes lugares, pero ella se queda con los nietos. Ella se queda con los nietos y ella básicamente los cuida, los lleva a la Claro, si escuela. no fuera por ella, la hija no podría. Entonces, eso es un factor para que ella pueda obtener su beneficio, porque realmente si esa señora no estuviera, esos niños Sí, quedarían solos. lo único malo aquí es que quien va a sufrir el daño es la hija y no la madre. Eso cambia un poquito, de que sea la hija la que va a sufrir el daño y no la madre. Porque la hija ya tiene más de 21. Sí. Entonces ahí cambia un poquito, pero por ejemplo, yo tuve un caso donde la peticionaria fue la hija de la señora, pero el perdón lo hice en base a la mamá de la señora. ¿Por qué lo hicimos a través de la hija? Porque con la hija no había tiempo de espera, era inmediato. Sin embargo, como la señora entró ilegal, la señora tenía que pedir un perdón. Claro. Entonces utilicé a la mamá. Es decir, uno va a utilizar el familiar que más te convenga, agregando a los demás. Excelente, ¿no? Muy buen punto. Y a veces las personas piensan que los perdones están basados solamente a que el peticionario Exacto, sufre no un tiene daño y una no, para condición. nada. Entonces, hay que analizar el ambiente entero para poder utilizar la persona que tenga la condición extrema e inusual. Correcto. Para hacer la conexión con el perdón. Definitivamente que sí, como los suegros. Yo una vez gané un perdón porque la señora estaba sana, pero su padre había sufrido un infarto y estaba de verdad bien grave, tenía cáncer, y si no fuera por el apoyo de su esposo, ella no podría proveerle el apoyo que le proveía al papá. Interesante. Pues tenemos una nueva llamada, tenemos al señor José. ¿De dónde nos llama, señor José, y cuál es su pregunta? Sí, mira, yo estoy hablando de aquí de Florida. Ok. Yo tengo un problema no problema, sino que simplemente yo tengo años batallando con un abogado y no me da respuesta. La pregunta mía es ¿qué tan fácil sería para arreglar, teniendo yo aquí 24 años? Estoy casado desde el 2002. ¿Está casado Ahí. con quién? ¿Con su esposa? ¿Es residente o americana?
es americana. Ok, ¿y usted alguna vez ha tenido problemas con inmigración? ¿Ha sido deportado anteriormente? No. Ok, ¿y usted tiene récord criminal? Tengo DUI del 98. Ok, ¿y eso es lo único que usted tiene? Sí, eso es lo único. ¿Y cuánto tiempo tiene usted, dice, batallando con el abogado? Ahorita ya va para tres años, no me dan respuesta. Ok, la manera como yo manejaría el caso suyo sería de la siguiente. Primero, su esposa lo tiene que pedir a usted porque ella es americana. ¿Ya ella lo pidió? Y ya me pidió. desde Y ya hace está aprobada la petición. Nos llegaron unos papeles hace años, pero y por cierto yo estaba sacando mi licencia todavía, pero ya no me la dieron por No, pero eso no por tiene nada que ver la avión. licencia. Mi pregunta es, la petición que hizo su esposa hacia usted, que se conoce como la petición I-130, ¿ya se la aprobaron? ¿Ya le dijeron que está aprobada? Porque esa petición tarda un par de meses. Esa petición ya tiene que haber sido aprobada. No la ya fue residencia, aprobada. la petición nada más. Sí, había sido aprobada, sí. Correcto. Entonces, ahora, desde que usted tiene la petición aprobada, señor, usted lo que tiene que hacer es algo sencillo, un perdón que se conoce como el I-601A. Ese se hace dentro de los Estados Unidos, se envía, y una vez que se envía, señor, en 4 o 5 meses, usted tiene la aprobación si usted cumple con todos los requisitos. Le insto a que busque una segunda opinión porque definitivamente, o sea, o que nos escriba, porque definitivamente yo le puedo decir que un caso como el suyo, lo más que debería de tardar es 1.5 a 2 años, siendo exagerada. Teniendo 3 años sin tener una respuesta, algo está pasando ahí. Le explico, usted ya tiene la primera parte lista, que es la petición aprobada. Usted lo que tiene que hacer es pedir el perdón. Es más, usted tiene que ponerle mente a eso, porque si usted deja pasar más de un año desde que le aprobaron la petición y usted no mantiene vivo ese caso se muere, se duerme, se abandona y usted tiene que volver a empezar de cero. Entonces yo lo que le aconsejo es que se comunique con nosotros para que le demos seguimiento, porque usted tendría que hacer el perdón. El perdón no tarda más de 4 o 5 meses en ser aprobado, y una vez aprobado el perdón, señor, usted hace su trámite de residencia, que tarda de 2 a 4 meses como máximo, y usted en menos de un año, al momento en que se encuentra, usted ya tiene una residencia. Que usted tenga un DUI es un factor negativo que ellos van a tomar en cuenta. Sin embargo, yo tengo perdones de personas que han tenido DUI y gracias a Dios nunca han sido negados, porque pesa más lo bueno, los lazos, la esposa, los años, los impuestos, el buen carácter moral, que un error que uno pudo haber tenido hace más de 20 años o hace casi 20 años, ¿me entiende? Sí. Entonces, definitivamente, señor, creo que ahí se le están durmiendo. Muévase para que usted pueda resolver, porque 3 años es algo ilógico de estar con un caso así. Ok. ¿Cómo le podría hacer? Quédese en la línea y ahí le van a dar la información. Ok. Ok. Muchísimas gracias, señor José, Claro por que sí. comunicarse con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Entonces, Carlos, ve, este ejemplo de este señor es algo claro donde ha tenido una mala asesoría. O sea, un caso que fácil se resuelve en 1 año, 1 año y medio, él tiene 3 años y sigue en el limbo. ¿Por qué? Porque no se le está manejando, y en este caso, lamentablemente, el señor hasta con un abogado está. Claro, ahora, hay algo importante en todo esto, Morela, y es la relación que tú tienes que desarrollar con tu abogado. Sí. Porque el trabajo del abogado es importante, es clave para estos servicios, pero el cliente también tiene que colaborar. Totalmente. Tiene que estar en comunicación, no todo el tiempo, pero siempre tiene que estar trayendo sus evidencias, trayendo los documentos que se le solicitan y tratar de moverse por eso. Claro, por ejemplo, es que eso que vos decís es totalmente cierto, porque no solo es de nuestra parte, es también de parte de ellos. Es una relación, como yo les digo, esto es un matrimonio, o sea, yo voy a poder ser efectiva y eficiente en la medida que mi cliente sea eficiente conmigo. Si mi cliente no nos da los documentos que nosotros necesitamos, yo no voy a poder probar la inmigración, lo que la ley permite, y no voy a tener éxito. Yo hay clientes que los regreso 10 veces de mi oficina hasta que me traen todo, y a veces me dicen, abogado, usted pide mucho, pero el resultado es una aprobación. Entonces vale la pena. Lo que pasa es que en términos de inmigración no es como en cortes criminales o cortes civiles, que una evidencia liquidó todo. Claro, en tema aquí de es un inmigración, total de las circunstancias. el tema de inmigración hay que ser inclusivo y va desde
tu historial, Por supuesto, tu todo. historia de entrenamiento en la vida, si fuiste militar, si fuiste policía, si fuiste abusado, si alguna vez usaste droga, evidencias de los hijos, del mantenimiento de tus De hijos, todo. Sí. si no cumpliste con tu obligación como esposo o como esposa de ayudar a tu pareja. Es un universo entero de tu vida, y si tú realmente no colaboras con tu abogado, entonces yo creo que ahí es donde muchas veces se atrasan los casos. Claro, por supuesto, porque si el caso no está completo, por ejemplo, yo como abogada, si el cliente no me entrega toda la evidencia, yo no voy a mandar el caso, porque yo no voy a mandar un caso incompleto. Yo voy a mandar mi caso completo porque yo lo que quiero es ganar mi caso. Claro, más con las nuevas regulaciones Por que supuesto entraron que están bien en estrictas. septiembre 11, que son súper estrictas. Sí, y realmente, por ejemplo, en mi caso esas regulaciones no me afectan porque yo la verdad siempre he trabajado así, mando todo completo, nunca he mandado a media, pero yo he visto muchos casos incluso de muchos abogados que mandan 2, 3 papeles y le dicen no te preocupes después que te manden a pedir. Y eso es lo que ha hecho que el sistema se atrase. Claro, pero ya no te están No, mandando ya esa no, eso- referencia para poderte Ya no. darte 87 días para Sí, que no, buscaras tu ahora evidencia. está completo o no está completo. Es o todo o nada. Ujú. Excelente. Las peticiones siguen manteniéndose como primera categoría padres, esposos e hijos menores de 21 años. Ujú. Me gustaría aclarar un poco lo de 21 años porque mucha gente piensa que la edad para solicitar un hijo es 18 No, y son los 21. sí. Pero también hay muchas personas que piensan que un hijo de cuando llega a los 18 años los puede pedir. También el límite para que un muchacho pida a un familiar ya siendo ciudadano es 21 años, ¿correcto? Sí, eso es importante e incluso mucha gente piensa eso de los 18, porque se confunde con que a los 18 puedes votar y ese tipo de cosas. Cuando un ciudadano americano tiene 21 años es que adquiere el derecho de pedir a sus padres. Es decir, yo como hija tengo que tener 21 años cumplidos, no 20, no 19, 21 para poder pedir a mis padres. El día que yo cumplo 21, ese día yo tengo derecho a firmar esa petición. Sin embargo, a un esposo, si yo tengo 18 años, yo puedo pedir a mi esposo. Ok. Pero es porque es mi esposo. De ahí, los hijos tienen que tener 21 años para pedir a los padres. Y los padres que quieren pedir a sus hijos tienen que pedirlos y el trámite tiene que estar concluido antes de que cumplan los 21. Por ejemplo, y esas son cosas que, bueno, lo vamos a ir explicando a lo largo del programa porque tenemos una llamada. Sí. Entonces, Excelente, no, pero muy buen punto. Creo que tenemos a Leonidas. ¿Cómo está Leonidas? ¿De dónde nos llama y cuál es su pregunta? Sí, buenos días. Soy Leonila, estoy hablando de San Luis Potosí, Ok. México. Mire, estoy hablando, bueno, parece que ahorita la abogada acaba de decir algo referente a que los hijos tienen que ser mayores de 21 años para que ellos Correcto. me pudiera pedir. así. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos perfecto. Mire, sí, mi hijo, mire, yo tengo 2 hijos ciudadanos, pero haga de cuenta que su papá falleció en el 2011. Yo me vine con ellos, me quedó uno de 12 y otro de 8 años. Ahorita el mayor tiene 20 años y él está allá en Dallas, Texas. Pero me parece que entonces tendría que, mi pregunta era esa, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? O sea, ¿sí tengo que esperar hasta que él cumpla los 20 o ya podría empezar a iniciar algún trámite? Bueno, para señora, primero que nada pedir? tiene que esperar tiene que esperar a que cumpla 21 para que él la pueda pedir. Y aquí hay otro problema también. Usted ha vivido de manera ilegal en los Estados Unidos. Entonces, aunque su hijo la pida, le van a aprobar la petición. Si usted logra establecer que ese es su hijo y que él es americano y tiene 21 años de edad, la petición va a ser aprobada. Pero que te aprueben una petición no quiere decir que ya automáticamente te van a dar una residencia. La petición solo es el piecito que uno pone para poder ir a golpear la puerta para que te den la residencia. Cuando usted aplique a la residencia, que es el segundo paso después de la petición, Inmigración va a valorar si usted califica y reúne todos los requisitos para ser residente, entre ellos no haber estado de manera ilegal nunca en los Estados Unidos.
Como usted estuvo de manera ilegal en los Estados Unidos, usted se enfrentaría con tener que pedir un perdón y ahí volvemos al mismo problema de que si usted tiene el familiar o no para pedir el perdón, aunque usted tiene hijos menores de edad que tal vez podrían ser utilizados. Pero no solo es que su hijo la pida, usted tiene que estar consciente que usted va a tener en algún momento que pedirle un perdón a inmigración por el tiempo que usted estuvo aquí ilegal, porque eso no se le va a olvidar a los americanos que usted ha estado aquí ilegal. Usted tiene que pedirles un perdón por el tiempo que usted estuvo aquí ilegal, porque usted violó la ley. Ok. No importa que desde el 2011 hasta ahí No ya importa, esté usted ilegal. igual tiene que pedir un perdón. Toda persona que pasa más de un año ilegal en los Estados Unidos y sale del país tiene que pedir un perdón. Ok. Bueno, entonces sí habría que esperar a que él cumpla los 21. Sí, definitivamente tiene que esperar a que cumpla los 21. Muchas gracias, señora Leonila. Muchas gracias. Buen día. Está muy bien, señora. Entonces, con esto de las peticiones, básicamente tenemos diferentes fases en lo que es un proceso migratorio. Una persona que está en los Estados Unidos de forma indocumentada, que violó las condiciones de entrada, pero ahora tiene un familiar. Claro. Proceso inicial, hacer la petición. Correcto. Después de que el proceso es aprobado, Hacer el perdón. entonces tiene que entrar directamente en el proceso del perdón. Correcto. ¿Qué pasa que cuando el caso se lo mandan al Centro Nacional de Visas? Ok, cuando el caso se manda al Centro Nacional de Visa y uno hace el perdón, las mismas personas que te reciben el perdón, es decir, USCIS, le manda un correo electrónico y se comunica con el Centro Nacional de Visa y le dice, fulanito pidió un perdón, dejar el caso abierto hasta que nosotros resolvamos el perdón. O sea, una vez después de aprobada la 130, la Centro Nacional de Visas y el departamento que emite los perdones van paralelos. Correcto, uno va haciendo, incluso yo no hago el trámite del Centro Nacional de Visa hasta que tengo el perdón aprobado, para que no se me venzan los formularios, los taxes, porque si no es doble trabajo. Entonces, además, si no hay perdón, no hay residencia. Entonces, lo primero que se debe de hacer es la petición. Una vez aprobada la petición, se hace el perdón. Obviamente vas a hacer los pagos del Centro Nacional de Visa que son requeridos para el perdón, pero hasta ahí. Después, cuando mandes el perdón, USCIS informa al NBC que el perdón está pendiente, el perdón es aprobado, inmediatamente haces los trámites de residencia. Se acelera el procedimiento. Y es bastante sencillo y fácil si se hace de manera correcta. Sí, y tengo entendido que el sistema de Centro Nacional de Visas hoy en día es básicamente todo electrónico. Sí, sí, es todo electrónico y nosotros mandamos hard copy porque a mí siempre me gusta tener ese USPS, pero sí, por eso lo escaneas y lo presentas por email todo. Excelente. Bueno, más llamaditas. Tenemos a Natalia. ¿De dónde nos llama y cuál es su pregunta, Natalia? Mire, yo tengo una hija que es incapacitada y ella ya va a cumplir. La pregunta es que tengo una hija incapacitada y ya no la soporto, es ciudadana americana, porque ya tiene 3 meses que ella, como se toma homeopatía, ya entiende todo y ella pues necesita escuela. Y pues yo no tengo ninguna ayuda. Desde el 2005 me vine porque ya tenía cáncer en las encías y me la traje y a mí nunca, el seguro social nunca le ha dado nada. Y mi hermana me pidió hace un año, es ciudadana americana, y los abogados, yo cuando entré a Estados Unidos la primera vez entré legal, pero me quedé allá, violé las leyes y pues ahora algunos abogados que me iban a arreglar y tuvieron más de 8 meses para darme la respuesta que no me podían arreglar porque yo no pedí ni un perdón, porque yo seguí yendo a Estados Unidos y fue cuando yo en una violación que tuve en el camino tengo esa niña. Y pues ahorita estoy descontrolada, yo la quiero mucho, pero pues estoy sufriendo mucho porque me pega, me tumba, me
y yo ya tengo 75 años. Y mi pregunta es que si, porque ellos dicen que porque no pedí perdón, ¿no puedo volver a pedir perdón? Son casos bien complejos, ¿verdad? Sí, es un caso bien complicado porque usted ha entrado más de una vez. La verdad, yo no sé si usted califica un perdón porque hay personas que ya no califican al perdón, sobre todo si son reentry. Ya eso para siempre está, es una barra permanente, o sea, usted no califica por un perdón. Pareciera que usted está bajo esa situación. Ahora no le puedo asegurar porque no tengo su expediente enfrente. Sin embargo, sí le quiero decir una cosa. Si a usted quien la pidió es su hermana y usted apenas lleva un año con la petición de su hermana, señora, usted tiene que esperar de 12 a 13 años, o sea, 12, 13 años más, porque las peticiones de hermano a hermano tienen un tiempo muy largo y al final usted no creo que calificaría por el perdón. Veo realmente muy difícil que usted pueda volver a entrar a este país. Y con respecto a la situación de su hija, que usted está siendo abusada por su hija, creo que tal vez sería buscar ayuda con las mismas autoridades de su país para que ellos le puedan ayudar con esa situación que usted tiene. Y muchísimas gracias por su llamada, señora Natalia. Mucha suerte. Y por su sintonía también. El mundo está tan complicado, ¿verdad? Se han perdido bastantes valores y dentro de todos esos valores también tantas situaciones, es difícil. Y esto es un ejemplo claro donde tenemos que pensar muy bien también nosotras las personas cuando queremos cruzar de manera ilegal, porque hay muchísimas cosas que nos pueden pasar en el camino, como lamentablemente la señora fue víctima de una violación al cruzar de manera ilegal este país, y así muchas mujeres y muchos niños y hombres y muchas cosas que están pasando. Realmente consideremos mucho la idea de cruzar, porque independientemente de que es un crimen, cruzar de manera ilegal, lo que se vive en la frontera es una situación lamentable y es una situación seria y grave que puede tener consecuencias de por vida, como en este caso. No, y más la única forma de entrar en una condición tan irregular puede ser una solicitud de asilo. Sí. Pero sabemos también que los porcentajes de la solicitud de asilo son tan bajos. Incluso personas con calificaciones extremas que saben que esa persona le va a ocurrir algo, Sí. Y no se los aprueban. Correcto. Entonces, la pobreza, la falta de oportunidades, el desorden social que tenga un país no tiene nada que ver con solicitar asilo en los Estados Unidos. Son problemas que tiene que resolver el país de donde la persona es. Y todo esto al final del día desata una situación política en sur de la frontera de los Estados Unidos y al norte también, porque Estados Unidos tiene que ejercitar su derecho de proteger su frontera. Entonces, este es un país de leyes, señores. Ser listos o ser más pilas, como decimos en nuestros países, no nos va a dar ningún beneficio migratorio. Si queremos emigrar a los Estados Unidos, hagámoslo de la forma correcta, porque al final del día nada de todo esto nos va a ayudar, independientemente que vengamos en grupos tan grandes como lo que está ocurriendo ahora mismo con las maras, con las caravanas, han habido muertos, hay denuncias de violaciones. Anoche estaba mirando que querían linchar a un violador que estaba dentro de ese grupo, una cosa horrible. Entonces, yo creo que hay que estar consciente del riesgo y el daño que estas personas tienen en venir de esta forma, y hay cosas que te afectan psicológicamente y te marcan el resto de tu vida. Así es. Definitivamente que sí, es lamentable la situación y como lo hemos dicho a lo largo del programa desde que empezó este problema de las caravanas, esa no es la solución, al contrario, se está creando desastre y se está perjudicando a las personas que ya están aquí. Por ejemplo, los que tienen TPS es algo que van a considerar porque van a decir, bueno, quieren legalizar, pero este es el tipo de situación que vamos a crear, como incentivar creyendo que en los Estados Unidos simplemente puedes venir y ya. Tenemos que tener orden y como se les explica, señores, asilo político es bien difícil de ganar. Esas, como mencionaba Carlos, no son razones para que te den asilo político y van a terminar en una orden de deportación, más todos los traumas psicológicos, físicos y emocionales que van a sufrir a lo largo del camino.
Excelente, Morela. Nos ha llegado tiempo de finalizar el programa. Nosotros tenemos una gala esta noche en Miami. La iglesia Santa Cruz Resurrection se viste de gala y hace su gala anual. Esta noche invitamos a todas las personas que están en Miami que se acerquen. La gala empieza a las 7 de la noche, 11173 Griffin Boulevard, Biscayne Park, Florida, 33161. Se llama la iglesia Santa Cruz Resurrection y es la gala anual para colectar fondos y tener cubrir programas sociales en muchos países. Nosotros le ayudamos a países como Honduras, como Dominicana, Nicaragua, a muchos países. Entonces, los invitamos que se acerquen esta noche a nuestra gala y pues hablemos un poquito más de inmigración si quieren y tenemos oportunidad. Y con esto, pues, yo me despido. Su servidor Carlos Pereira, director en la Iniciativa Libre para la Florida. Morela. Y Morela Aguado, su abogada de inmigración, acompañándolos todas las semanas y nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.